Muchas gracias. Caray, gracias Alan por la presentación tan generosa. Y quiero agradecer a Coparmex y jóvenes Coparmex, a Hackers and Founders, a todos los organizadores, a Max por viajar a la ciudad, aquí a Hermosillo para darnos su charla. Y que por cierto encuentro que voy a revisitar algunos temas de los que habló Max. Y bueno, la invitación que se me hizo fue para platicar sobre mi experiencia como emprendedor, como innovador. Y claro, no tengo planeado hacer nada más una crónica de lo que he hecho en el software, sino ir en la medida de lo posible mencionando aspectos conceptuales importantes en la vida de cualquier emprendedor en cualquier área. Yo soy del software, pero en cualquier área hay ciertos principios que espero mencionar durante mi presentación. La presentación que traigo es sobre todo para mí, no tanto para ustedes, para irme guiando. Les quiero comentar que yo nunca me imaginé que iba a ser un emprendedor. Yo de niño y de joven y mi juventud, mi anhelo era ser científico, no era ser emprendedor. Y estudié la carrera de matemáticas con la intención de dedicar mi vida a la academia, a ser un investigador, a ser un científico. Y en la carrera, en aquel tiempo, le estoy hablando de 1973, me acordé mucho del memo de la invitación al club de Steve Wozniak, porque era aquella época. Llevaba una materia obligatoria que era computación 1 y pues me tocó los primeros programas perforarlos en tarjetas y me tocó un tiempo muy rudimentario del cómputo. De hecho, ahorita que los veo a esta generación, a todos ustedes aquí reunidos, me causa una gran envidia de la buena, porque en mis tiempos uno tenía que irse de Hermosillo para poder hacer tecnología. Era imposible, de hecho yo viví esa experiencia de intentar hacer o de explorar la posibilidad de hacer software aquí hace 32 o 33 años. Y bueno, era imposible, las situaciones del mercado y del estado de la tecnología era muy diferente. Ahora el mundo es plano y ustedes tienen unas oportunidades increíbles que nuestra generación no tuvo. Entonces, bueno, esto fue mi principio y odié la computación, la verdad. Después de esta materia no quería saber yo nada de computación. Pero al final de la carrera no tenía otra opción más que llevar otra materia optativa que era computación 2 y pues a regañadientas la tuve que tomar. Si vamos a la siguiente, por favor. ¿O cómo puedo cambiarlo? Tú lo cambias. Pero en computación 2 me tocó una sorpresa que cambiaría el destino de mi vida, porque yo traía muy fijo que quería ser un matemático, quería ser un científico, y logré tomar una materia con un profesor, un recién egresado de su doctorado en ciencias de la computación, y me tocó vivir la experiencia de verla y acariciar una computadora y poderla ver, porque en aquel tiempo las computadoras eran pues estaban en un cuarto, quién sabe dónde, en un cuarto refrigerado, en un edificio aparte, y eran pues como unos tótems, ¿no? Algo sagrado. Y me tocó pues interactuar con una computadora del tamaño de un refrigerador, más o menos, con una potencia pues muy inferior a la que ahorita tiene un smartphone. Pero me tocó esa experiencia de poder ya convivir con una computadora y poderla manejar con un grado de control y de conocimiento sobre lo que estaba sucediendo adentro de la computadora, cómo se hacía esa magia, ¿no? Y realmente, bueno, eso cambió mi rumbo de vida. Me quedé trabajando en la UNAM, en la Facultad de Matemáticas, en este tema, y después me
me fui a hacer un posgrado en ciencias de la computación, pero yo de nuevo traía en la cabeza la intención de ser científico. La siguiente. Y bueno, esto fue lo que conocí en aquel tiempo de las primeras microcomputadoras, las que se formaron en esos clubs de los que hablaba Max en los 70s, a mediados de los 70s. Y luego me fui a hacer el posgrado y ahí, la siguiente, si uno quería, como estudiante graduado o como estudiante graduado, tuve la oportunidad o la necesidad de comprar una terminal tonta que, aquí está, tenía que tener una terminal tonta de este tipo y un aparato como aquel, que era un módem acústico, que entonces yo marcaba al número de la computadora de la universidad, la escuchaba, venía un zumbido, un pitido, sonaba y ponía el teléfono en el aparato y ya me conectaba a la computadora de la universidad y era aquel el estado del arte. Ustedes no se imaginan la emoción que era aquello de 300 bits por segundo. 300 bits por segundo. Ahorita en mi oficina yo tengo 200 millones de bits por segundo, es decir, y por unos pesos más pudiera tener, en otras palabras, para no hacerles muy largas las cuentas, 1 millón de veces más rápido ahorita que en aquel tiempo. Entonces, ustedes pueden ver de dónde estábamos y dónde estamos ahora. Bueno, esta fue una experiencia muy enriquecedora. Y cuando fui a comprar estos aparatos, fui a una tienda de las primeras que había, aquí en Tucson, por cierto, y entré a la tienda y pues había kits de computadoras, pero la audiencia de la tienda era sui generis, ¿no? Éramos puros nerds, ¿no? O sea, ellos han de haber pensado igual de mí que yo de ellos, ¿no? Pero sin embargo, seguí asistiendo a la tienda y comencé a ver un cambio en la audiencia de la tienda y un cambio muy súbito, ¿no? O sea, donde la tienda al principio éramos puros nerds y al año siguiente, ya la gente que iba a la tienda era gente de negocios, era gente que andaba buscando una computadora para llevar la contabilidad de su empresa, era gente que ya estaba buscando usos de negocios y comencé a ver ese cambio y comenzó a nacer en mí la inquietud yo veía que de repente ya comenzaban a vender software, ¿no? Los primeros paquetes de software, y comencé a pensar, bueno, yo puedo hacer eso y pues hay retos técnicos muy interesantes. A lo mejor no dedico mi vida a la actividad científica, pero aquí hay un campo muy muy interesante e intuíamos que algo grande venía en el futuro, pero jamás imaginamos que iba a llegar a lo que ahorita tenemos, ¿no? Max mencionaba el lema de Bill Gates de una computadora en cada casa, y ahora, bueno, pues tenemos varias computadoras cada persona y al ratito cada cosa va a tener una computadora. Entonces, bueno, estos son los tiempos y así fue como comencé a pensar en comenzar a escribir software, pues para ganar algo de dinero, para divertirme, y entonces cambió mi vida en ese momento. Cambié mi enfoque y decidí comenzar a emprender. Comencé a asistir a los clubs de los que hablaba Max y a entusiasmarme y a vivir el inicio de esta revolución, que fue un momento histórico pues sumamente interesante. Entonces, la siguiente, por favor. En aquel tiempo, ya para 1981, y desde 1977
teníamos las Apple. Este es el tipo de computadoras que en aquel tiempo, cuando sale IBM en 1981, el mercado de repente, si allá había gente interesada en usar las microcomputadoras, así le llamábamos microcomputadoras en los negocios, cuando IBM sale al mercado con una computadora personal, realmente el mercado detona de una forma extraordinaria. Ahí donde realmente Bill Gates se establece como una compañía líder al sacar el sistema operativo que manejaba esta computadora, que era el DOS. Y no, un poquito atrás. Y en aquel tiempo también vi un programa que se llamaba VisiCalc, y VisiCalc es el abuelo o bisabuelo, no sé cómo, de Excel, de las hojas de cálculo. VisiCalc fue realmente el visionario, un grupo de programadores crearon VisiCalc, que luego surgieron otros programas de la misma de hojas de cálculo, como Lotus, no sé, ustedes a lo mejor no vivieron eso, pero finalmente Microsoft con Excel termina dominando el mercado. Pero las hojas de cálculo, cuando vi una hoja de cálculo, me abrió mucho más la visión de cómo podía usar la computadora para resolver problemas de negocios. Y la siguiente. Bueno, entonces comencé a trabajar. Mi primer trabajo fue en una compañía que hacía software para oficinas dentales. Trabajé ahí un tiempo muy interesante, aprendí muchísimo, así trabajando para otros, aprendiendo de la experiencia de otros. Y luego surgió en 1985, ya hace 32 años, la oportunidad de hacer el programa que controlaría los videocentros. Ustedes tal vez no recuerdan los videocentros, pero los videocentros fueron muy populares, como los Blockbuster, ¿no? Donde uno iba, rentaba películas. Y me tocó la oportunidad de irme a la Ciudad de México, ya casado con Clarice, y hacer este programa. Y afortunadamente pues ahí decidí empezar una empresa de desarrollo de software, donde hacía el software para los videocentros, y yo con la intención de escribir producto propio que después quisiera vender al mercado. En aquel tiempo, ¿se acuerdan de este, o lo han visto, esta C2 puntos, ¿no? Que es el prompt del DOS? Pues se me ocurrió que yo podía hacer un DOS mejor que el de Microsoft, ¿no? Y importante, me decidí a hacerlo y a sacar mi primer producto, que era como una especie de procesador de comandos de este tipo, pero mucho más potente y más sofisticado. Técnicamente yo me sentía muy satisfecho por el logro, y ahí aprendí mi primer lección, y algo que también mencionó Max. No pude vender una sola copia del programa, ¿no? Ni una. ¿Por qué? Bueno, porque no me fijé que lo que tenía yo que hacer era no solo resolver los problemas técnicos, sino darle un sentido a mi producto, agregar un valor, hacer un producto que resuelva un problema, que mejore un proceso o que ahorre dinero, en donde yo pueda formular lo que le decimos en la industria una propuesta de valor o una oferta de valor. Mi producto era técnicamente muy bueno, pero en realidad el mercado no lo necesitaba, no lo quería, no lo demandaba, no estaba yo resolviendo un problema en donde estuviera causando un efecto como un ahorro, como una mejora en los procesos. Y bueno, el fracaso es parte del proceso normal, y allí aprendí que de ahí en adelante, cada vez que diseñara un nuevo sistema,
iba a tomar como base, como prioridad, el establecer claramente cuál era la oferta de valor que le iba yo a adicionar al producto para poder tener éxito en el mercado. El siguiente. En aquel tiempo, cuando yo estaba en 1987, que estaba yo produciendo el software para Videocentro, me mandaron un lote de unas computadoras que recién acababan de salir del mercado, que esta era la tradicional, la de toda la vida, y IBM saca esta que se llamaba PS2 en 1987, y sucedió que mientras que todas las computadoras usaban discos, floppy disk de 5 pulgadas, un cuarto, de repente IBM cambia, Apple ya había cambiado, por cierto, pero IBM cambia a 3,5. Y estando en esto y viendo el asunto, bueno, cada una de estas computadoras venía con un cable para conectarlas a las viejas y poder pasar la información a las nuevas. Entonces, en realidad se generó un problema para interconectar las dos. El producto de IBM nada más mandaba de las viejas a las nuevas, pero no se podía de las nuevas a las viejas. Y en aquel tiempo, olvídense, no había redes, nada de Ethernet, ni redes, ni nada de eso, ¿no? O sea, las computadoras eran entes aislados. Entonces, bueno, ahí se me prende el foco y digo, bueno, yo puedo sacar un producto que va y venga, ¿no? Que conecte las dos computadoras y pueda transmitir de las viejas a las nuevas. Y ahí saco saco un producto que se llamó Comunica, con un cable, era un cable y un disco de 3,5, un disco de 5 1/4 y uno de 3,5. Y eso sí fue un éxito instantáneo, y ahí pues obvio comprobé la teoría de que uno tiene que tener en un producto la solución a un problema. Y prácticamente cada computadora que se vendió de este tipo durante un cierto tiempo en México llevaba un Comunica. Entonces fue una experiencia muy gratificante, una frustración muy grande, porque yo lo que quería era competir en Estados Unidos y no existía lo que ahorita hay, este mundo de la nube, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, de aquí me pareció lógico que pudiera ampliar el alcance del producto para hacer un nuevo producto que se llamó Telecomunica. Vamos a la siguiente. Y Telecomunica, de lo que hacía era transferir información entre dos computadoras en forma remota, con módems a la velocidad enorme de 1200 bits por segundo. Y al estar explorando la posibilidad de hacer este producto, me di cuenta que cuando tenía yo un aparato que se llamaba datoscopio, donde podía ver el flujo de información entre dos computadoras, y cuando veía el flujo me di cuenta que la red de Telmex, que por cierto, ustedes no saben cómo era Telmex en los 80s, ¿no? Era una cosa, era del gobierno, ¿no? Era estatal, las líneas de pésima calidad, difíciles de conseguir, caras, etcétera, ¿no? Era otro mundo. Y pude apreciar que las líneas de Telmex, las mexicanas, eran muy ruidosas, o sea, había mucha interferencia. Pasaba un camión haciendo ruido por la esquina y metía ruido a la línea, ¿no? Entonces me di cuenta que los americanos, el software americano no manejaba adecuadamente la mala calidad de nuestras líneas. Y entonces, al ver esa característica de las líneas mexicanas, me di cuenta que si yo podía resolver ese problema técnico, iba a tener una cosa que yo no sé si mencionó Max, pero si no la mencionó, anduvo cerca, de la importancia que tienen las ventajas estratégicas.
que eso es algo que los quiero enfatizar a ustedes. Deben de buscar sus ventajas estratégicas. Siempre que tengan un producto tienen que ver qué tengo yo que no tiene la competencia, qué puedo tener yo que no tenga la competencia. Y todos los días tiene que uno despertarse pensando en esos términos, ¿no? Y aquí yo pensé que si solucionaba este problema me iba a dar una ventaja estratégica contra las compañías americanas, y efectivamente sucedió eso. Y de aquí cuando me dediqué a enseñarle, porque en aquel tiempo el sector que estaba muy activo en el cómputo era la banca electrónica, que ya en esos tiempos empezaba a que los negocios tuvieran su computadora, se conectaran al banco para hacer sus operaciones. Y afortunadamente tuve la oportunidad de que con esta tecnología se me pudieron abrir las puertas para comenzar a programar para los grandes bancos. De otra manera, si yo no hubiera tenido la tecnología, seguramente no me hubieran contratado, porque solo contrataban a IBM, a Hewlett Packard, a las grandes empresas, pero tuve la fortuna de tener una ventaja estratégica que permitió entrar a la banca, y me dediqué por varios años a programar para la banca. Tuve el honor y la suerte de programar para Bancomer, para Banamex, todos los abuelos de los sistemas que ahora usan de banca electrónica. Y estando trabajando en estas cosas, yo veía venir el internet por un lado, y la banca electrónica la hacíamos a través de redes privadas. Uno marcaba un número del banco y se conectaba, pero se veía venir que el internet iba a revolucionar y a cambiar la forma en cómo se hacían ese tipo de cosas, en particular la banca electrónica. Y me preocupaba mucho desde que comencé a programar este tipo de cosas en la seguridad. Es cierto que estábamos en redes privadas y no había tanto el problema, pero yo pensaba que para poder transitar hacia el internet necesitábamos resolver el tema de la seguridad, y comencé a pensar mucho, bueno, que efectivamente allí había un campo fértil en donde podía incursionar. Y entre más investigué, más me emocionaba, porque me di cuenta que en aquel tiempo, cuando de alguna manera me comencé a meter en esto, por cierto, cuando en aquel tiempo, ya en este tiempo no tanto, pero anterior, cuando uno quería hacer un programa y había retos técnicos, uno tenía que viajar a Estados Unidos, ir a las librerías, comprar libros, ir a las bibliotecas, hacer toda una labor de investigación que ahora, bueno, pues la googleamos, ¿no? Y así, y el mundo se ha vuelto plano y se han presentado, y ahorita ustedes tienen acceso a un mundo increíble, ¿no? En donde podemos ahora sí hacer software en Hermosillo y competir, porque todo está en la nube. Entonces, ahorita hay un panorama verdaderamente fértil para el emprendimiento de negocios, en donde desde Hermosillo se pueden planear negocios de alcance global. Bueno, al estar preocupado por este tema de la seguridad, viajé a los Estados Unidos con la intención de comprar cierto software de infraestructura básica que se llama de criptografía, para encriptar y todo esto. Y me encuentro con que era una tecnología que no me podían vender, porque era considerada munición de guerra. Tenía usos militares, y por lo tanto Estados Unidos prohibía la exportación de tecnología criptográfica todavía hasta hace pocos años, bueno, unos 15 años, estuvo prohibida, y bueno, pues me regresé todo desilusionado de que no había podido comprar y no iba a poder comprar esa tecnología. Pues luego comencé a caer en cuenta que era legal y no había ningún problema si yo hacía una implementación mexicana de los algoritmos criptográficos usados en Estados Unidos. Entonces no era delito para mí como mexicano
escribir los mismos algoritmos, y si yo los escribía y yo los hacía, los podía vender en México sin problemas. Y de nuevo, bueno, claro, me comencé a darme cuenta que podía construir de nuevo un producto con ventajas estratégicas en donde podía competir. Y fundé en diciembre del 96 Seguridata, que en su campo sigue siendo la líder en México por mucho en su campo, que se dedica a la seguridad de datos, a la firma electrónica en particular. Y pues tuve mucha fortuna, mucha suerte de poder estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y poder comenzar a construir clientelas. Pues aquí solo menciono algunos, pero Compranet, ¿se acuerdan? Si ustedes conocen Compranet, me imagino muchos de ustedes, el portal de compras gubernamentales del gobierno, arranca, y ese fue mi primer proyecto en Seguridata, y realmente tuve la oportunidad de capturar ahora sí que el mercado de la firma electrónica en México, el SAT, Hacienda, bueno, prácticamente todas las grandes secretarías y todo. Tuve la fortuna pues de poder pegarle incluso bueno con bases de software en España, en Estados Unidos, y bueno, la siguiente. Bueno, entonces en el año 2000, caray, voy a necesitar 5 minutos extra, yo creo. En el año 2000 me visita PricewaterhouseCoopers, PwC, y me dice, oye, he estado viendo a Seguridata, me interesa, creemos que le podemos conseguir una inversión importante, déjanos a nosotros actuar como banquero de inversión. Y pues adelante, les dije yo, sin pensar la magnitud en realidad de lo que estaba haciendo, ¿no? Y efectivamente, para el año 2001, un fondo de inversión en donde participa el ingeniero Slim, Hewlett Packard y como 40 ejecutivos en aquel tiempo de Microsoft, hacen una evaluación, hacen una inversión en la empresa, y bueno, la empresa se va a otro nivel, en donde yo ciertamente desde un principio expresé mi deseo de no manejar la empresa, porque yo no soy un director general, y a lo mejor este es otro de los mensajes que quiero transmitirles, de que se dediquen a lo que hacen bien, ¿no? Parece obvio, pero a veces no. Entonces yo no quería ser un director general, yo quería quería seguir haciendo software. Y en el año 2003 yo ya estaba agotado, ¿no? Porque ya tenía un fondo de inversión, ya tenía las presiones que se tiene en una empresa de este tipo, y bueno, llegó el momento de decir, bueno, ya no quiero ser el director general. Platiqué con Claris y nos decidimos a venirnos a vivir a Hermosillo y aquí emprender o seguir con el software de seguridad, que claro, viajaba con frecuencia a México. Y la siguiente. Y en el 2003 al 2005 fueron años sabáticos. Me desprendí por completo porque estaba agotado, cansado, fue un estrés enorme por muchos años, y tomé un poco de sabático y me di tiempo para aprender de muchas cosas que yo nunca había explorado, como geología, como historia, todo tipo de cosas que se puedan imaginar. Y un día Claris y yo estábamos pensando en una casa para vivir, y de repente vimos un terreno muy grande, muy ecológico, y pensamos pues que nos gustaría tener una casa ahí, pero pues ahí estaba en medio de la nada, entonces habría que hacer un fraccionamiento y había que hacer un bulevar para que entrara, y pues nos dio por hacerlo.
Y entonces no es lo mío, lo maneja mucho mejor Claris, pero fundamos Rancho San Ignacio, que es un fraccionamiento ecológico muy bonito al norte de la ciudad, y ahora incluso hay todo un desarrollo urbano alrededor de Rancho San Ignacio con otros fraccionamientos, donde pues es muy satisfactorio verlo. A mí ese negocio, la verdad, no es lo mío, no me gusta, pero bueno, de repente uno emprende cosas en otras áreas en donde uno no se imaginaba, ¿no? Y en el 2006, como decía Alan, tuve el honor de recibir el Premio Nacional de Tecnología, y luego también en la UNAM el honor de que me dedicaran parte en la historia de los 50 años de cómputo en México, y eso pues de alguna manera ya me sacó de otra vez de mi sabático y me metió otra vez en la tecnología. Y bueno, posteriormente, si vamos a la siguiente, estos fenómenos del cómputo en la nube, del cloud computing y de los dispositivos móviles, a lo mejor ustedes no lo aprecian, pero no existía. Tan solo hace 10 años, ahorita Max mencionó correctamente el 2007 como la fecha en que Apple legitima el mercado de los smartphones, y el cómputo en la nube es una maravilla que a lo mejor ustedes los jóvenes no lo alcanzan a apreciar, pero con todo esto en mente me comencé a imaginar, bueno, un enfoque distinto al problema de la firma. Y posteriormente, en el año siguiente, en el año 2013, en el año 2013 decido arrancar un desarrollo nuevo en la misma área en la que yo estaba, pero alejado de seguridad para mayor independencia, hacerlo aquí. Tuve la fortuna de tener un equipo de colaboradores jóvenes hermosillenses súper brillantes, y fundamos SignMage en Sunny Bay, California, en Silicon Valley, pero en realidad operamos desde Hermosillo, Sonora. Y FirmaMex es un servidor de firma electrónica que los invito a ustedes a entrar y usarlo, les va a gustar. FirmaMex, pueden entrar ustedes a www.firmamex.com, pueden firmar digitalmente documentos PDF con la misma valor legal o mayor, diría yo, que si lo firman en forma autógrafa. Este es el tipo de productos que yo les comentaba, que ahorra dinero, por eso me gusta, por eso encuentro que es vendible, porque vamos a tomar un contrato firmado a mano, tiene un costo de andarlo mandando con mensajería, que lo firmen unas partes y luego que regrese, ¿verdad? Este programa maneja todo absolutamente en forma electrónica, entonces ahorra dinero. Y finalmente, ya para terminar, bueno, estamos empezando este proyecto con socios muy sólidos, con la banca mexicana, y entonces vamos a lanzar el producto en este verano. Este verano va a ser el mes de lanzamiento. Y la siguiente. Y me puedo robar 2 minutos, ¿sí? Bueno, la industria del software ha cambiado de todo, radicalmente, desde cómo hacíamos los programas, cómo los vendíamos, cómo cobrábamos, cómo los comercializábamos, y cuando veía venir el lanzamiento del programa, comencé a pensar en el marketing, cómo iba a lanzar el programa en este mundo tan nuevo, porque el marketing, las redes sociales han hecho que todo esto se redefina, y el marketing antiguo ya no sirve. Entonces vamos a lanzar durante el verano una campaña de Facebook, también por supuesto, pero en Google, y vamos a utilizar, esto fue una idea que el año pasado, que mi esposa y a mí nos gusta mucho la pintura,
y ahora este verano también vamos a estar visitando Pintos Gusta, y cuando veía los cuadros veía que venían firmados, y por otra parte me quedaba muy claro que lo que había leído del marketing actual era que uno tenía que conectar con las emociones. Si yo les pongo un anuncio de su Facebook y no puedo conectar con ustedes emocionalmente, ustedes no me van a hacer caso. Entonces yo tengo que conectar emocionalmente con ustedes de alguna u otra forma, y no lo voy a lograr más que con ideas abstractas, o con arte, o con estética, o con algo que toque las emociones, como un bonito cuadro, arte, con la firma y luego ya conecto a través de ese mecanismo abstracto, ya conecto con mi producto, ¿no? Con Firma Mex y con lo que hago. Pero este es el experimento que vamos a correr en marketing a partir del verano, y me queda claro que el futuro es de ustedes. Yo veo en su generación una generación más racional que la mía. La mía creció con dogmas de todo tipo ideológicos, la Guerra Fría, la izquierda, la derecha, el comunismo. Ustedes son una generación más libre, más racional, y yo encuentro en esta generación una generación cualitativamente distinta a la mía, dijera yo mejor que la mía, y yo estoy seguro que el futuro que ustedes van a construir como emprendedores van a generar un mundo mucho mejor que el que pudo hacer mi generación. Pues muchas gracias. Gracias.